Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer para mí volverlos a saludar en un nuevo ciclo de Vida Sana, el tercero en este año 2012. Y hace tan solo unos días que comenzaron las clases, algunos chicos más contentos que otros, como ocurre todos los años. Hoy vamos a estar hablando de un tema relacionado, un tema que preocupa y mucho a los padres en esta época del año y durante todo el año también, y son los trastornos, las dificultades del aprendizaje, cuáles son las más comunes y qué tratamientos hay para justamente ayudar a estos chicos. Es por eso que estuvimos entrevistando a las directoras del Centro de Atención a las Dificultades de Aprendizaje, a Ana María Fernández y Nelcy Soto. Además, los convoco a compartir los testimonios de dos madres con chicos con estas dificultades. Bienvenidos a Vida Sana. Comienzan las clases y con ellos muchas veces también los dolores de cabeza de los padres ante el fracaso o los problemas que tienen los niños y los adolescentes a nivel escolar. Y en eso muchas veces influye lo que son los trastornos de aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a este tema? Exactamente. Cuando hablamos, para poder comprender exactamente qué son los trastornos del aprendizaje, tenemos que tener en claro cómo se da el aprendizaje en condiciones normales. Cuáles son los procesos implicados en el aprendizaje que deben estar indemnes o sin déficit para que ese aprendizaje se realice en forma exitosa. ¿De qué estamos hablando? De los procesos básicos, que son la atención, la memoria, el lenguaje y la percepción. Y luego los procesos más complejos que implican razonamiento, resolución de problemas y la metacognición. Si hay alguno de estos factores o de estos procesos que está afectado, allí se produce el trastorno de aprendizaje. Cada uno de estos procesos que hemos dicho deriva en una dificultad diferente. Los hay en la percepción, que traen como consecuencia la necesidad de recurrir a un psicomotricista. Eso implica al niño que no puede manejar el espacio, que tiene problemas con la letra, que mezcla o que une cosas, que ve de una manera el pizarrón. El pizarrón está presentado de una manera y él lo percibe de otra y lo traslada a la hoja de otra manera. Están los problemas fonoaudiológicos que tienen que ver todo con el lenguaje. El niño que no habla bien, cuando llega a la escuela no puede escribir bien. Luego tenemos los problemas de atención y de memoria. Es decir, hay variables, muchas. No podemos decir que hay un solo tipo de dificultad de aprendizaje, porque a veces se da sola dificultad y muchas veces se da unida a otras dificultades. María, tu hijo tiene un problema de lectoescritura. ¿Cuándo comenzaron a percibirlo, a detectarlo, a hacer realmente el diagnóstico y luego el tratamiento posterior en el cual todavía continúa? Sí, bueno, mira, cuando estaba en primer año ya se empezaron a ver las dificultades que tenía en la lectoescritura y bueno, conversaciones con la maestra, bueno, como que obviamente no podía resolver las situaciones que tenía con respecto a lo que es el nivel medio del grupo, ¿no? Como que estaba por debajo, si bien en la parte oral podía resolver las situaciones con mucha eficacia. Bueno, entonces allí se empezó a estudiar cómo se podía hacer para ayudarlo, ¿no? ¿Cómo comenzó a manifestarse? Bueno, cuando escribía con letras muy grandes, desproporcionadas, que se salían del renglón, por ejemplo, y cuando comenzaba a leer, si bien había reconocimiento de las letras por separado, cuando las iba a unir, las unió siempre con muchísima dificultad. O sea que primero era letra a letra, hasta después lograr formar la palabra. Fue un poco frustrante para él, imagino, en el comienzo. ¿Eso le trajo problemas también? Sí, por supuesto, porque, bueno, los demás, cuando lo escuchan leer, lo que se decía era, bueno, ¿qué está pasando, no? Apúrate, todos queremos seguir con otra cosa, o bueno, produce una distracción también, porque cuando está copiando, por ejemplo, del pizarrón, no termina de copiar, es el clásico que le borran los deberes porque se fue todo el mundo y sigue allí, ¿verdad? Bueno, eran cosas que se fueron resolviendo, por suerte, con todo el esfuerzo que hemos puesto entre todos. Clínica, Santiago el primero,
que tiene las ganas de, el equipo multidisciplinario que lo trata aquí, apoyo del colegio y bueno, por supuesto de la familia, ¿no? La dislexia es uno de los trastornos de aprendizaje más común. ¿Qué es y cómo se diagnostica? Bien, sí, indudablemente dentro de las dificultades del lenguaje, la dislexia es uno de los más comunes, y para los padres el más conocido quizás, ¿no? La dislexia es una dificultad específica en el lenguaje lectoescrito y podemos decir que si bien se ve desde los comienzos del aprendizaje, porque no se puede diagnosticar precisamente hasta más o menos que el niño esté en un tercer año escolar, pero sí en los primeros momentos hay elementos que están evidenciándose, ¿no? Y es una dificultad que es muy significativa en el lenguaje y persistente a su vez en el tiempo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de un chico con dislexia? Bueno, se realiza un diagnóstico, una valoración pedagógica, donde a través de un grupo de pruebas ya estandarizadas se buscan a ver los errores que ese chico comete, si tienen cierto grado de especificidad o no, y allí se detecta si es esa dificultad específica o no, dependiendo de los errores que se cometa. Se hace un análisis exhaustivo del lenguaje, de la lectura y de la escritura del chico. Como maestros podemos ir viendo, ¿no? Prematuramente, y es muy importante esa intervención. La detección precoz para poder abordarlo después a través del diagnóstico, poder realmente hacer un abordaje adecuado y un tratamiento de reeducación. Porque a veces hay elementos que el chico no pudo adquirir en su momento, en el momento del aprendizaje, en el ámbito curricular, pero que con la reeducación se los logra compensar y poner a nivel, ¿no? Fernanda, ¿cuándo detectaste que tu hija tenía problemas de aprendizaje? No, yo no detecté. Me informó la maestra de tercero que me dijo que investigara porque algo sucedía. Ella no podía identificar bien que tenía un tema de una desprolijidad desproporcionada. Pero eso era lo único que ella veía, que no entendía si era una dificultad, una discapacidad o qué, pero sus cuadernos eran inentendibles. Nunca terminaba las cosas, era muy desordenada. Entonces la maestra de tercero me sugirió que empezara a investigar, que había lugares en los que le podían hacer un diagnóstico y hacerle un tratamiento para que ella resolviera esa situación, porque en lo que se veía reflejado en que ella no rendía. Nunca podía terminar una prueba, nunca terminaba lo que se le pedía. Que parecía que la capacidad la tenía, pero había algún factor, alguna situación por la cual ella no rendía. Entonces era una firme candidata a repetir el año escolar. ¿Y cuál es el diagnóstico de ella, digamos? El diagnóstico exacto yo no lo sé. Lo que sí sé que la dificultad de ella es emocional. Una dificultad, un desorden emocional, un desorden en su afectividad que le impedía abordar el estudio, hacer una tarea, terminarla, enfocarse, concentrarse. No había nada físico, no había nada psicopedagógico, que también se trató, sino que era básicamente un desorden emocional que a ella le impedía resolver las situaciones, que no era muy notorio porque ella en lo social se desenvolvía muy bien, o sea, no era inhibida, tenía amigos, se llevaba bien, siempre fue como muy popular, muy querida, muy cariñosa, era específicamente en lo curricular.